Hoy nos vamos a ahorrar un bichero, un destornillador, un alicate, otro bichero, el tapón de la gasolina del fueraborda, unas gafas de sol, una cámara Insta360 y un primo de mi mujer. ¿Un primo de tu mujer? ¿Un humano? Pues sí, es humano, el primo de mi mujer, sí. ¿Y entonces? ¿Un primo? ¿Cómo nos vamos a ahorrar un primo? Sí, porque todo eso son cosas que se me han caído del barco y he podido rescatar, incluido el primo de mi mujer. Y es que hoy vamos a ver las mejores técnicas e inventos para rescatar tesoros del fondo del mar. Pero eso no es piratería. Pues si se te cae a ti, no. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Hoy nos vamos a rescatar tesoros. Tal vez no un galeón hundido lleno de monedas de oro, no queremos ser como los de la empresa Odyssey, pero sí el clásico teléfono móvil o las gafas de sol o multitud de herramientas que se te caen del barco o que se le han caído a alguien en algún momento. Vamos a ver algunos métodos e inventos para recuperar objetos perdidos del fondo del mar, algunos más convencionales y esperables, otros completamente innovadores e incluso sorprendentes. Y es que vamos a recuperar muchos de esos objetos caídos sin ni siquiera mojarnos el culo. No os lo perdáis. Lo que digo yo, pirata. ¿Pirata? ¡Pirata! Bueno, el motivo principal de este episodio es algo que me pasó hace un par de meses. Mira que se me han caído cosas del barco a lo largo del tiempo, bueno, cosas y algunas personas. La mayoría de las cosas en puerto, enredando o haciendo bricolajes. Y lo bueno es que he recuperado básicamente todas, o por lo menos todas las valiosas. Bueno, alguna vez se me ha caído algo navegando en algún lugar en el que la recuperación era básicamente imposible. Me acuerdo de uno de mis smartwatch, que además le tenía conectado con la Raspberry y me avisaba en caso de hombre al agua y que en ese caso anotaba la posición en que se me cayese. Descanse en paz, reposa plácido en el fondo de la canal de navegación en unas coordenadas muy bien conocidas que tengo anotadas. Las ponemos aquí. Y... Para que, por si alguien se quiere... Ahí se cayó una pues mira, ponemos las coordenadas. Ahí está. Busca el tesoro. Igual hay un tesoro ahí escondido. Somos como Mr. Beast. Ahí y está. Entonces, en las coordenadas que acabamos de pintar en la pantalla, puede que haya un reloj viejo que se me cayó como hace 3 años, o tal vez un cofre lleno de lingotes de oro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo que entre en nuestro presupuesto. Pero bueno, el punto de inflexión y el origen de este vídeo fue hace un par de meses. Estaba preparando un vídeo sobre reparaciones en la cubierta con bicarbonato y superglue para mi taller de ingenio a bordo del encuentro de navegantes de este año. Bueno, los que hayáis ido lo habréis visto. Tenía la cámara 360 preparada para grabar cuando un pequeño tropezón con una de las amarras generó el caos. Pude ver cómo se caía por la borda mi flamante Insta360 X3 y descendía lenta e irremediablemente hasta el fondo del mar en las aguas turbias del puerto. Os podéis imaginar la cara que se me quedó. 6 metros de profundidad había ese día y, por suerte, eso creía yo, se me había caído amarrado en el puerto. Marqué rápidamente con un plomo y un cabo el punto donde se había caído, me puse el neopreno, me puse una de las mini botellas de submarinismo que siempre tengo preparadas y me tiré, sin pensármelo mucho, a recuperarla. Bueno, bajé con la linterna del submarinismo, una que tengo de AliExpress, pero cuando llegué al fondo... Bucear en un puerto deportivo no es ni muy legal ni muy agradable, ya que sus aguas y sus fondos suelen ser bastante asquerosos, normalmente llenos de limo y suciedad. Nada recomendable y nada eficiente, porque con las prisas bastaron un par de patadas de las aletas para que aquello se convirtiese en una niebla de barro que lo invadía todo y no se veía nada de nada. Nada de nada. Ya os lo adelanto, no la conseguí encontrar. Y mira que estuve un rato ahí abajo, incluso cambié la botella de submarinismo por mi flamante Blue 3 de Nomad para poder estar más rato buscando, pero ni con esas. Un fracaso. Bueno, un fracaso a medias, porque no la conseguí rescatar ese día, pero como no me lo podía quitar de la cabeza, probé e inventé todo tipo de técnicas útiles para recuperar objetos del fondo del mar. Y una semana más tarde, y gracias a uno de esos inventos que me construí con algunos artilugios de AliExpress y Decathlon, la conseguí recuperar. Pero sobre todo, conseguí calmar mi mente, que solo podía pensar en que estaba ahí, la cámara, en algún lugar, ahí abajo, pegada al barco, y yo sin tenerla conmigo. Vaya chapa me diste esa semana. Con la cámara. Ya te digo. Que yo te dije, pues se compró una y ya está, no pasa nada, es solo dinero. Ya. Pues nada. Pero duele, y sobre todo saber que está ahí tan cerca y que no la tienes.
No hace falta ser muy torpe para que se te caiga algo de un barco. Pasa continuamente. El mar debe estar lleno de móviles ahogados, cámaras, gorras y gafas de sol. Bueno, y en los puertos de todo tipo de herramientas imaginables. Y lo mejor que podemos hacer es tratar de evitar que se nos caiga nada. O si lo hace, por lo menos que sean cosas que floten. ¿Por qué creéis que la gente usa un flotador de llavero para las llaves de los barcos? Además, que se te caigan las llaves del barco puede ser un problema bastante gordo, sobre todo dependiendo de dónde estés y que no tengas una copia de ellas si estés motor parado. Atarse la gorra a la camiseta, poner un sujetador de gafas para las gafas de sol, atar los destornilladores con un cabo o poner un cubo o una red cuando realizas alguna reparación por si se te cae algún tornillo, son métodos muy útiles que nos pueden ahorrar algún que otro disgusto y que los más experimentados marineros siempre utilizan. Pero yo no debo ser muy experimentado marinero o que se me olvida hacer la mitad de las veces esas cosas, que al final siempre algo acaba en el fondo del mar. Menos mal que para esos casos tenemos este canal y vamos a ver cómo rescatar esos objetos tan valiosos que hemos perdido. Uno de los mayores condicionantes para recuperar un objeto que se nos cae al fondo del mar es dónde se nos ha caído. Si estábamos con el barco en marcha, o fondeados, o amarrados en el puerto, la profundidad del lugar donde se nos haya caído lo que sea, si pesa mucho y se hunde rápido, la transparencia y temperatura del agua. Todo esto son factores que nos van a determinar si va a ser posible o merece la pena intentar rescatar nuestro tesoro caído. Bueno, y evidentemente cuánto de valioso sea lo que se nos cae. Lo primero es que podamos determinar con bastante exactitud dónde se nos ha caído el objeto. Si estamos amarrados en el puerto o fondeados, tenemos la suerte de que podemos determinar con bastante precisión dónde ha caído y el área de búsqueda debería ser relativamente pequeña. En cualquier caso, no está de más arrojar inmediatamente algo pesado atado a un cabo para señalizar el sitio donde se ha caído. Pero si estamos en marcha, la cosa se complica y mucho. El botón de MOV, el de Main Overboard del plotter, nos puede ayudar a determinar el punto de búsqueda si somos rápidos. Por lo menos nos permitirá volver al mismo sitio donde más o menos se nos cayó. De igual manera podemos arrojar una marca, algo pesado atado a una boya o defensa para marcar el sitio. Pero ya os digo que aunque sepamos con precisión dónde cayó el objeto en la superficie del agua, puede que no lo sepamos tanto en el fondo. Aquí la profundidad y el peso y características del objeto es importante. Si tú tiras un plomo pesado va a caer casi en la vertical de donde toque el agua, pero un móvil, una cámara durante su descenso va a derivar. Y si no pesa lo suficiente y hay corrientes, puede que hasta en su estancia en el fondo, y cuanta más profundidad haya, más tiempo para derivar en su descenso tiene. Si se te cae algo en marcha, difícilmente lo vas a recuperar a menos que haya poca profundidad y aguas muy transparentes. En aguas turbias, no siendo la profundidad excesiva, por ejemplo menos de 6 o 7 metros, pues ahí puedes tener esperanzas, especialmente si el objeto era pesado y flotaba poco. Y si se te cae a mucha profundidad, por ejemplo más de 10 metros y en un área de localización bastante grande, pues yo no os daría muchas esperanzas. Y si no, que se lo pregunten a Tomás Ruiz con su dron perdido en uno de sus episodios. Además, Tomás se tiró al agua. Se tiró al agua sin parar el barco ni nada. O sea, inmediatamente, a lo loco. Bueno, no lo vais a encontrar a menos que tengáis un submarino, aguas transparentes, mucho tiempo y un montón de gente para buscar. Pero vamos, que no conozco a nadie que tenga un submarino. Bueno, tío, David, vale que se te haya caído algo al agua, pero que me hagas venir a un submarino a recuperarlo. Un poco exagerado, ¿no? Además, yo creo que esto no es nada low cost, ¿eh? Si encuentro las cosas, yo no sé cómo me van a dejar salir para cogerlas, ¿eh? Esto, David, se puede llevar con el pez. La técnica más conocida y habitual para rescatar algo que se te cae es mojarte el culo, tirarte al agua y bucear a por ello. No es la técnica más segura, pero en la mayoría de las ocasiones puede ser muy eficiente, aunque está condicionado por muchos factores. Lo principal, que tengas el equipamiento, las habilidades y los conocimientos adecuados. Tirarse en verano a pulmón con unas gafas y unas aletas en Formentera a 4 metros de profundidad a recoger algo del fondo puede ser viable más o menos para cualquiera, pero a más profundidad o en aguas frías o sin tener las capacidades adecuadas puede ser realmente peligroso. Hay gente que se muere así. Yo, cuando era más joven y estaba más en forma, he bajado a 9 metros a pulmón a recuperar o desenrocar un ancla, por ejemplo, pero hoy en día no sé si me sentiría capaz de hacerlo a 4 metros. Bueno, y con la garganta como la tengo, no sé si a 2, ni a 1, ni meter el brazo. Pero bueno, para solucionar estas cosas está la tecnología. Con un equipo de submarinismo autónomo ya la cosa cambia. Lo malo es que no todo el mundo tiene la titulación y conocimientos adecuados e incluso teniéndolos, pues no se suele llevar un equipo completo a bordo, siempre preparado por si acaso. Yo, por supuesto, lo llevo. Que sí, que llevo siempre
siempre listo, mi equipo de submarinismo y mis mini botellas de Smaco, y tengo los conocimientos y titulaciones adecuadas. Incluso llevo material para cumplir con la ley en España y tener 2 buzos en el agua al tiempo, que eso es muy complicado ya de cumplir en una emergencia, pero yo tengo material para todo el mundo. ¿Qué llevas? ¿Tienes a alguien secuestrado metido ahí para cuando No, tienes no, que tengo el bucear? material, no tengo la persona. Vale. No. Con un equipo de submarinismo adecuado ya podéis bajar e invertir un rato en buscar lo que hayáis perdido. Si la visibilidad es buena, el área de búsqueda pequeña, pues seguramente tengáis suerte y podáis recuperar ese móvil que se os cayó, o las llaves, o lo que sea. Pero si la visibilidad es mala, pues ya os digo yo que ahí abajo puede llegar a ser muy difícil orientarse. Lo mínimo que deberíais hacer es arrojar un peso, por ejemplo un ancla pequeña atada a un cabo y este atado al barco para descender y ascender en el sitio correcto. Yo, para orientarme y reconocer correctamente el área de búsqueda, saliendo del ancla que he fondeado, ato otro cabo de 4 o 5 metros para determinar mi radio de búsqueda. Así, si hay poca visibilidad, siempre voy sujeto a su extremo y voy dando vueltas alrededor del ancla, recogiendo cabo en cada vuelta y logrando un recorrido en espiral alrededor del punto donde creo que se me cayó el tesoro. Pero ya os digo que no creo que ni siquiera los buceadores llevéis un equipo de submarinismo con botellas llenas siempre listas en el barco. Al final, el aire comprimido almacenado mucho tiempo a bordo, pues puede ser un incordio por el volumen y un problema de seguridad por los riesgos. Pero aquí vuelve a aparecer la tecnología. Un equipo muy eficiente que tengo desde hace poco en el barco soluciona todos estos problemas. Yo ahora llevo el Blue Thread Nomad. Un equipo que, aunque no es low cost, te permite bucear hasta 9 metros de profundidad durante unos 50 minutos. Cabe en una mochila, lo puedes llevar siempre preparado en el barco, puedes incluso viajar en avión con él y funciona, pero que muy bien. De hecho, a mí me sorprendió y mucho lo bien que funciona. Básicamente la idea es que es un compresor que flota con una batería de litio y una manguera muy larga con un regulador al final del mismo. Muy parecido al invento que hacía yo en mi episodio 16, pero en plan profesional y con alguna idea que a mí mismo me ha sorprendido. A mí me da menos seguridad porque no tiene botella de Coca-Cola. Bueno, la botella de Coca-Cola da seguridad, pero... Viene con la bandera integrada y toma de aire en altura, flota y se refrigera con el propio agua del mar. Y una vez que lo activas, el compresor se enciende y te da la cantidad exacta de aire que demandas en cada aspiración. Yo en mis pruebas he visto que a 9 metros de profundidad no sientes ningún tipo de esfuerzo o fatiga al respirar. Es decir, que te suministra el aire a la presión adecuada. De hecho, la gente en la superficie va a ir cómo se activa y se detiene según va respirando, que es una seguridad adicional para saber que todo va bien. Incluso cuando la batería está por debajo del 20%, te lo advierte de una forma muy ingeniosa, mediante una mini pausa muy evidente en el suministro de aire en cada bocanada. Tú estás respirando y notas como... así como un instante. En cualquier caso, y por seguridad, esto siempre es así en el buceo, hay que llevar un sistema redundante por si falla el primario. En mi caso, y lo que recomienda el fabricante, un biberón o mini botella de submarinismo adicional. Ya os digo que es una maravilla, que me ha encantado y os lo digo desde la sinceridad de que el equipo me lo ha regalado el fabricante Blue 3, pero no me ha pedido nada a cambio, ni siquiera que le hiciese un vídeo. Yo creo que sabían que me iba a encantar tanto, nada más probarlo, que dijeron, yo te lo doy y tú haz lo que quieras con ello. Pues sí, pues me ha encantado. De hecho, con esto ya podéis dedicaros a buscar y con suerte encontrar el objeto perdido. Incluso, ya si le añadís un detector de metales submarino, uno de AliExpress, claro, os podéis pasar un buen rato buscando algún tesoro oculto en el fondo del mar o simplemente buceando por placer, claro. Yo en este rodaje algún que otro tesoro encontré. Con todo este equipamiento, conocimiento y técnicas, ¿os podéis creer que no fui capaz de rescatar mi cámara submarina? O sea, ¿la bajaste? ¿Cuántas veces bajaste? Igual estuve 40 minutos o 50 minutos debajo del agua buscando. Tú no ibas a cazar osos, ¿eh? Ahí abajo, al mínimo movimiento que hagas, se revuelve el fondo y la visibilidad se convierte en nula. Hay que bajar muy tranquilo, controlando la flotabilidad al máximo y evitando tocar el fondo para poder ver algo. Claramente no era mi caso cuando lo intenté, porque yo quería recuperarla, estaba nervioso, quería bajar, ya, sacarlo, que se va, se pierde. Así que tuve que recurrir a técnicas más sencillas y baratas para recuperarlo. La primera técnica que he usado con éxito en múltiples ocasiones es la pesca con imán. Si lo que se te ha caído es ferromagnético, por ejemplo un destornillador, pues puede que lo pesques con un simple imán muy potente. Los tienes en AliExpress por entre 10 y 30 euros más o menos, dependiendo del tamaño y la potencia. De hecho, hay muchísima gente que se entretiene así recuperando objetos del fondo del mar o de los puertos o de los ríos y encuentran de todo lo que te puedas imaginar. O sea, hay vídeos por ahí encontrando de todo, armas, explosivos...
Arrojas el imán hasta tocar fondo y luego lo vas desplazando, elevando y descendiéndolo, o si es lo bastante pesado, arrastrándolo por el fondo hasta que se tropieza con el destornillador o lo que sea. Notas el incremento del peso y ya lo subes, como pescar maganos. Yo lo he usado en el puerto con éxito bastantes veces, pero con objetos pesados que se hunden rápido, y entonces el área de búsqueda es pequeña, fundamentalmente para recuperar herramientas que se me han caído haciendo reparaciones. Lo malo es que es a ciegas. Pensé que podía dar un poco más de luz a lo que estaba pasando ahí abajo. Para ello, até al cabo del imán una linterna de submarinismo y una cámara endoscópica de AliExpress con cable de 10 metros. Por menos de 20 euros podéis tener otra cámara más para vuestro barco. ¿Tenías una cámara endoscópica o compraste una cámara endoscópica para esta historia? Tenía una cámara endoscópica, pero era No solo quiero saber. No, tenía una cámara endoscópica, pero solo era de 5 metros, así que me compré otra con cable de 10 metros. La de 5 metros yo creo que la he sacado en algún vídeo, ahí para buscar por dónde van los cables en un sitio, cosas así. Lo que pasa es que con 5 metros estaba muy justo, porque tenía que esperar a la marea más baja para llegar. Entonces dije, necesito una cámara de 10 metros. Y ahora tengo una con cable de 10 metros. Así, en mi recorrido y desplazándome por la superficie, podía ver lo que había en el fondo, justo debajo de donde estuviese, sin revolverlo, y de la misma forma localizar la cámara perdida, o intentarlo. Esto funciona muy bien, pero a mí no me funcionó. La cámara no estaba en la vertical del barco o en los sitios donde tenía acceso desde el pantalán. Mi impresión es que al bajar debía haberse metido debajo del barco del vecino y allí yo no podía llegar con esta técnica. Así que me decidí a perfeccionarla aún más, me fui al Decathlon y me compré la caña telescópica más barata y larga que encontré. 20 y pocos euros adicionales que me gasté. Lo bueno es que lo uso de palo de selfie súper largo para la Insta360 también. Quité el último tramo, que era muy fino, y por el interior de la caña pasaba el cabo del imán con este en la punta. Al mismo tiempo, en la punta de la caña ato la linterna de submarinismo para iluminar lo que pasa ahí abajo y mi cámara endoscópica. Con este conjunto ya puedo controlar con precisión a dónde apunto la cámara y el imán y acceder a sitios que me eran inaccesibles. No sé por qué me acaba de venir a la cabeza el de los Goonies, el de los inventos de los Goonies, que tenía un cinturón de la mochila y todo accesorios. Pero es que ahora que lo pienso, es que era el chino. El chino. Era el chino, es que quién iba a ser. Yo es que de pequeño era el chino. Ya solo era cuestión de esperar a que la marea fuese lo bastante baja. Cuanto menos profundidad, más lejos vamos a llegar con la caña y más luz hay en el fondo. Con la marea baja y 5 metros de profundidad, volví a intentarlo. Habían pasado una semana y no tenía muchas esperanzas de que eso siguiese ahí o lo encontrase. Pero no me rendía. Y así, y sorprendentemente muy poco tiempo, en menos de 5 minutos, conseguí localizar la cámara en el fondo. En mi caso fue una cámara, pero la misma técnica aplicada para recuperar un destornillador, un móvil o lo que sea, la podéis usar. Claro, siempre que lo que vayas a recuperar se pegue lo suficiente a un imán. Qué pena que la Insta360 sea de aluminio y no se pegue a los imanes. Ahí seguramente podría haber optado por cambiar el imán por un gancho que me compré también en AliExpress y que pueda ayudarnos a recuperar otros objetos que no sean magnéticos. Pero no quise jugármela, con todo lo que me había costado localizar la cámara, así que clavé la caña en el fondo del barro, junto a la cámara, me puse el traje y la botella de submarinismo, me eché al agua, bajé pegado por la caña de pescar, toqué así, dije, aquí está, ¡pum! Subí para arriba y dije, ¡bien! Y creo que te mandé un mensaje con una foto de la cámara casi inmediatamente. Sí. A mí eso sí que es encontrar un tesoro y no un galeón lleno de monedas de oro. Bah. Otra cosa es que la cámara siguiese funcionando después de una semana sumergida a 8 metros de profundidad. Uy, qué plano más molón para las conclusiones. Ya. No hace muy bueno para grabar aquí fuera, ¿eh? ¿Cómo se nota que tú te has quedado dentro, cabrón? No se puede mojar la cámara, tío. El equipo no se puede mojar. No. Y yo sí me puedo mojar. Bueno, ya os digo, la cámara no funcionó. La tarjeta de memoria y la batería estaban en perfectas condiciones, pero la cámara no encendía. Ya dispuesto a desarmarla e intentar arreglarla yo mismo, se me ocurrió revisarme de pe a pa la web de Insta360 buscando las especificaciones de resistencia al agua de la cámara. Allí comprobé que decía que 10 metros de profundidad, pero ahí cometisteis el error, Insta360 no ponía límite de tiempo. Así que les mandé un email, les dije que se la iba a mandar en garantía y me dieron una nueva. Algo tuve que pagar porque me alegaron que las lentes estaban un poco rayadas y que me las iban a cambiar. No te cambian nada. Lo que pasa es que me iban a mandar una cámara nueva y decían, joder, ¿cómo te vamos a mandar una cámara nueva cuando la otra estaba vieja? Entonces me cobraron un poquito, cámara nueva, rescatada del fondo, todo bien.
llevar un imán con un cabo cuesta poco, yo tengo uno siempre a bordo. Llevar otra cámara más, una endoscópica, no sé cómo no lleváis una endoscópica. Las venden incluso para grabar lo que pescas, que te puede servir para echar un vistazo también a la hélice, la metes ahí con el palo y ves cómo está la hélice sin mojarte, o el timón, sirve para muchas cosas. Pero al final la idea es que con pocas cosas y unas buenas dosis de ingenio puedes recuperar muchas cosas, y si no te importa mojarte el culo, pues ya puedes recuperar lo que sea, incluso en invierno. Ya os digo, que no esperéis un éxito garantizado. A mí, por ejemplo, a mi amigo Felipe se le cayó hace unas semanas un teléfono móvil del barco en el puerto y no hemos dado con él. Y hemos usado todas las técnicas, incluyendo el detector de metales, barridos alrededor del barco, pero nada. Y es que el fondo de los puertos hay de todo menos lo que estás buscando. O igual hay un competidor que le ha cogido antes que vosotros. No, nos sembró la duda de si alguien no se había metido antes, ¿eh? Allí no había un móvil, pero cosas misteriosas que no te atreverías a abrir. Había una bolsa ahí que parecía de Dexter. Ahora, lo único malo es que después de probar el Nomad Blue 3 y a pesar de que me he metido en pleno invierno, no sé yo si no me voy a aficionar a la búsqueda de tesoros submarinos, porque he disfrutado mucho ahí con el detector de metales por ahí, por el fondo ahí. O sea, muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis todos los enlaces a todas las cosas que salen en este vídeo, tanto en la descripción del vídeo como en nuestra web www.thelowcostsailor.com. Nos vemos en un par de semanas, en un nuevo episodio, con nuevos inventos en The Low Cost Sailor. Pues vamos a tener que ir, que debajo del trastolillo ahí yo creo que hay... Ahí hay mandanga, yo creo. Ahí hay mandanga. Debajo del trastolillo, conociendo a tu padre, lo que habrá es botellas de alcohol caídas, así.